Dios lo bendiga, mis queridos hermanos y amigos, en este maravilloso y precioso día. Por favor, vamos al libro de Primera de Samuel, capítulo 18, versos del 6 en adelante. Se trata de la historia que la Biblia nos cuenta acerca de la frustración, de los celos que Saúl tenía acerca de David. Amén. La palabra del Señor lee de esta manera en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Dice, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho, y dijo, a David dieron 10,000 y a mí miles, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Dice, aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y lo hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él, y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces dijo Saúl a David, he aquí yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Mejolatita. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David, por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos hablar en secreto a David, diciendo, he aquí el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien, sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, sino yo un hombre pobre y de ninguna estima? Los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo, tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo, decid así a David, el rey no desea la dote, sino siempre pucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey, y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos, y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey a fin de hacerse yerno del rey, y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Pero Saúl, viendo
y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Micael lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Padre amado, muchísimas gracias, Señor, en esta mañana. Ayúdame, por favor. Ayúdame, Señor, a hablar verdad conforme al propósito de Dios, al propósito tuyo, mi Señor amado. Precioso Espíritu Santo, ayúdame. Toca mis labios, suelta mi lengua para la gloria y la honra de Jesús. Y toda la gloria y la honra solamente sea a Jesucristo de Nazaret, a Él. A mi Señor amado, sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Precioso Espíritu Santo, toca mis labios, suelta mi lengua. Por favor, Espíritu Santo, y bienvenido seas a este lugar. Llena con tu presencia este lugar. Por favor, Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, qué terrible es la frustración. Qué terrible es la envidia. Qué terribles son los celos. Qué terrible es para un hombre frustrado, una mujer frustrada, una mujer llena de envidia, llena de celos, llena de impotencia. Y estamos hablando aquí de un hombre que conocía de Dios. Era el rey Saúl. Pero sin embargo tenía tanta frustración y tantos celos de la bendición que tenía David. Pero mire, no lejos de eso, en el mundo actual en que vivimos, hay muchos celos de pastores contra otros pastores, de predicadores contra otros predicadores, que Dios los usa de una manera diferente. Y Dios los usa y los usa. Hay hermanos que comenzaron hace poco tiempo y son muy bendecidos. Dios los usa maravillosamente. David era usado maravillosamente por Dios, pero sin embargo, Saúl tenía una terrible frustración porque Dios usaba terriblemente a David. Cuando dice, comenzando esta porción de la palabra, la historia, dice: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, hablando de Goliat, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría, con instrumentos de música, y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Pues Saúl estaba tan frustrado de la bendición que tenía David. Pero David fue que mató al filisteo, pues no fue Saúl. Y conocemos la historia que este filisteo asolaba los campamentos del ejército de Israel por semanas. Y Saúl no podía hacer nada. Pero llega David, y David es usado por Dios de tal manera que mató a este filisteo. Y por eso, de agradecimiento, las mujeres salen, cantan y le dan glorias a Dios por esta bendición, por este milagro que Dios hizo usando a David para matar al filisteo. Pero esto no le gustaba absolutamente nada a Saúl. Dice: y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Mire usted, qué celos tenía este hombre. Y en la actualidad, mis queridos hermanos y hermanas, hay muchos celos en diferentes líderes, por su color, por su idioma, por las frustraciones que tienen de que muchos líderes que no han podido alcanzar lo que líderes jóvenes están alcanzando en el mundo, tienen muchos celos. En vez de apoyarlos en oración, en vez de sentirse agradecidos a Dios porque están usando otros líderes para el reino de Dios, para glorificar a Dios, para bendecir la obra del Señor, pero sin embargo se sienten frustrados porque no aceptan que Dios está bendiciendo estas almas, estas vidas. Pues, mis queridos hermanos y hermanas, será porque estos hermanos buscan más a Dios, porque estas hermanas buscan más a Dios y Dios los usa maravillosamente. David era un hombre que amaba a Dios.
Y a pesar que conociendo esta historia vemos que Saúl lo quiso matar varias veces. Y hasta le quiso dar su primera hija. Pero el único propósito era para que David sea atacado y matado por los filisteos, para de esa manera Saúl decir, no, no fue mi mano contra él, sino fue la mano de los filisteos. Pero no importa cuán cruel sean las venganzas planeadas por Satanás para sus hijos, Dios siempre los protegerá y los defenderá. Aquí encontramos y vemos que la mano de Saúl estaba contra David, el diablo usando a Saúl. Pero vemos la mano de Dios, que Dios está defendiendo y protegiendo a David. Aunque el rey le está ofreciendo su propia hija mayor, Dios no permite que David se case con la hija mayor. Porque Saúl lo que buscaba era la muerte de David. Pero aún así, este rey Saúl seguía buscando la destrucción de David día tras día tras día. Pero sin embargo, David siempre tenía una salida muy decente, muy humilde. Por ejemplo, le contesta y le responde al rey Saúl y le dice, ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida? ¿O la familia de mi padre en Israel para que yo sea reino del rey? ¿Para que sea el yerno del rey? Le dice David, ¿quién soy yo para ser yerno del rey? Soy un pobre. No tengo nombre, no soy de alta alcurnia. ¿Cómo puedo ser yo el yerno del rey? Pero Saúl disfrazaba y mandaba a sus criados a tratar de convencer a David para que sea el yerno del rey. ¿Por qué? Porque quería su muerte. No porque verdaderamente lo quería como yerno. Era toda una maquinación, todos unos planes para destruir la vida de David. Pero Dios estaba con él. Mi hermano, mi hermana, muchos planes habrán del enemigo para destruir su vida. Muchos planes habrán de Satanás, mi querido hermano y hermana, para destruir la vida de usted, llenándolo de frustraciones, de tanta oposición y de tanta maldad, quizás de mucha gente que usted conoce, quizás mucha gente muy cercana a usted. Pero mi querido hermano y hermana, el Señor no permitirá que nada le pase. El Señor lo defenderá, el Señor protegerá su vida. Mire, Dios estaba con David. Y a pesar de que el rey Saúl le ofreció su hija, David primeramente lo rechaza. Y le dice al rey, no puedo, ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Entonces ahí Saúl no pudo conseguir su propósito. Y cuenta la palabra del Señor que esta hija que el rey tenía preparado para David fue dada a otro hombre, a Adriel Mejolatita, y no a David. Pero no seguía contento con esto. Saúl seguía buscando que destruir a David. Qué terrible, ¿verdad? Qué duro es la frustración de un hombre infeliz, de un hombre lleno de celos, llenos de maldad. Qué triste es la frustración de una mujer infeliz, llenos de celos, llenos de maldad, que quiere destruir la vida a como dé lugar de otras personas, de otros siervos, siervas de Dios. Pero mi hermano, si ese siervo y esa sierva de Dios se mantienen fiel, Dios no permitirá, Dios no va a dejar que nadie ni nada haga daño a sus hijos, porque la palabra de Dios dice, hay de aquellos que tratan de hacer daño a uno de mis pequeñitos. Y conocemos la historia de David, de David fiel a Dios. Y conocemos a Saúl, que Saúl insiste y insiste y insiste en que él sea su yerno. Pero sin embargo, David se mantiene fiel a sus principios. Y el cristiano tiene que mantenerse fiel a sus principios, no retroceder por ninguna amenaza que el hombre
tenga sobre la vida de un cristiano o una cristiana. Porque aquí había una amenaza del rey para destruir la vida de David. Pero no por eso David dejó a Dios. No por eso David se frustró y se fue huyendo. No, al contrario, David se mantuvo firme. Dice que Saúl mandaba a los criados a tratar de convencer a David, decir, el rey te quiere como yerno. Pero mentira, el rey quería que David fuese muerto por los filisteos. Mire, ese mismo diablo que fue usado por Saúl para tratar de destruir a David es el mismo diablo. Son los mismos demonios que muchas veces son usados, sí, por líderes para destruir la vida de otros hombres y otras mujeres que sirven y trabajan para el reino de Dios ahora mismo. Hay mucha envidia, hermano. Y ese es el diablo, es Satanás y sus demonios, que producen celos, envidias, cuando ven que otros ministerios prosperan y Dios los bendice grandemente. Es terrible cuando usted ve que entre denominaciones muchas veces se quitan las ovejas, las almas, se quitan edificios, se quitan iglesias, se quitan congregaciones, se dividen las congregaciones por celos, por envidia. Es increíble que muchas veces pastores jóvenes son desterrados por otros pastores que son enviados por los líderes o porque tienen un poco más de dinero o apoyo de sus líderes, los son desplazados y sacados del ministerio por celos, por envidia, por interés económico. Es terrible. Saúl tenía todo el poder para destruir la vida de David, pero sin embargo no lo pudo hacer, porque Dios estaba con David. Y a pesar de que estos criados de Saúl iban vez tras vez convencer a David para que David aceptase ser yerno del rey Saúl, finalmente nos cuenta la historia, que David se casa con la hija menor del rey Saúl, pero Saúl acepta esta condición, se lo da como esposa, porque dice que considera Saúl que va a ser una atadura sentimental, pero que el propósito realmente de Saúl era matar a David por manos de los filisteos. Qué maldad, ¿verdad? Que el diablo siempre planea para sus hijos, pero Dios siempre ahí está en defensa de sus hijos. Dice el capítulo 22, se levantó David y se fue con su gente, y dice, y mató a 200 hombres de los filisteos, y trajo David los prepucios de ellos, y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey, y Saúl le dio a su hija Mical por mujer. La condición que puso este rey fue terrible. Le dijo, tráeme los prepucios de 100 filisteos y te daré a mi hija. Pero, le repito, el propósito no era David contar los prepucios de los filisteos, sino el propósito era que cuando David fuera a atacar a los filisteos mataran a David. Y así sacaba del medio a David, porque el rey Saúl tenía celos de que le iban a quitar el trono y que David iba a ser el que iba a poseer ese trono. Por eso le dice, ok, te voy a dar a mi hija, pero tráeme 100 prepucios de los filisteos. Y dice que David se levantó y no trajo 100, sino trajo 200. Trajo el doble. Y no tenía otra salida Saúl que entregar a su hija Mical por mujer. Y ahí David se convierte como yerno. Pero no se convierte como yerno por voluntad de Saúl, sino por el propósito de Dios. Porque cuando David va y mata a estos filisteos y trae los 200 prepucios, Saúl no tiene pues ya una excusa para poder decir, David, no te puedo dar mi hija. Y así Mical se convierte en esposa de David. Y la Biblia nos cuenta que Mical amaba a David.
Dice, pero Saúl viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Mire, en muchas congregaciones, en muchas iglesias, hay enemigos dentro de la misma iglesia, los líderes. Hay líderes en las iglesias que son enemigos de los pastores, de los predicadores. Y no lo pueden sacar, no lo pueden destruir, porque la mano de Dios está con ellos. Pasaba lo mismo aquí. La mano de Dios estaba con David, por eso Saúl no podía destruir a David. Mi querido hermano y hermana, todo lo que el hombre tiene que ser es fiel a Dios. Y David lo era. Dice, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a la campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salía David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Y conocemos la historia. Sabemos que, mire, tanta frustración, tanta maldad que tenía Saúl, tantos celos que tenía Saúl de David, finalmente su destrucción llegó a su fin. Sí, esos celos, esa destrucción, esa envidia, finalmente lo llevó a la muerte a Saúl. Saúl acabó suicidándose, matándose, yéndose al infierno. Mi querido hermano y hermana, usted que es un líder en una congregación, no corra ese riesgo, no corra esa suerte, ese destino de tener envidia y celos. Usted que es un líder, un diácono, usted que tiene poder en la iglesia, no, mi humilde consejo, no ataque a sus líderes. Ore por ellos. Ore por ellos para que Dios los bendiga aún más. Si son usados tremendamente, si el pastor que usted tiene es usado tremendamente, usted que es un líder de su iglesia, no se sienta celoso de su pastor, al contrario, ore para que Dios lo use más y lo bendiga y bendiga a su familia y lo proteja. Si en su congregación usted tiene tremendos evangelistas, hombres y mujeres predicadoras, apóyelo más, ore por ellos más, para que Dios los use grandemente y sean de bendición, porque el Dios de David está con ellos y los está bendiciendo. Por eso que estos hombres y mujeres son usados por Dios maravillosamente, mis queridos hermanos y hermanas. Nunca me olvidaré cuando mi pastor, David Wilkerson, que ya se fue con el Señor, el fundador de Team Challenge aquí en Estados Unidos y el fundador de Times Square Church, una de las iglesias más grandes aquí en Nueva York, que es dueña del teatro más grande, Hollinger, aquí en Manhattan. Un hombre que pastoreaba una iglesia de no más de 80, 90 personas en Pittsburgh, Pensilvania. Un día él se levantó y dijo, no, yo no me puedo quedar aquí pastoreando solamente este grupito de hermanos que siempre son los mismos y son los mismos y son los mismos, algunos mueren y hay que hacer el servicio fúnebre y otros y ahí, pero nunca avanza. Él dijo, yo no quiero ser un pastor así. Pero cuenta él que la iglesia estaba controlada por los diáconos, las diaconisas, que no dejaban que la iglesia avanzara en absoluto. Y tenían controlado de tal manera a estas personas mayores que no querían que la iglesia por ninguna manera avanzase y creciese y tuviese un evangelismo de verdad. Y era una iglesia pentecostal. Y el hermano David Wilkerson salió de esa iglesia, se fue a la capital, vino aquí a Nueva York, de Pensilvania. Y ahí es donde comienza su ministerio, porque fue a hablar, a predicar a los Mau Maus, esta gran ganga que en aquellos tiempos asolaba Brooklyn, asolaba Nueva York, y el líder era Nicky Cruz. Ahí es donde comienza la historia. Si usted lee La Cruz y del Puñal de Nicky Cruz, usted va a conocer la historia. Pero el hermano David Wilkerson contaba
de que él se sintió tan frustrado y dijo, yo no quiero seguir mis días así, siendo un pastorcito de estas mismas almas y ovejas y no podamos tener más almas y ganar. Él salió y dejó la congregación y fundó la iglesia Times Square Church, que es la iglesia interdenominacional. Interdenominacional, cristiana interdenominacional. Lo atacaron, pero Dios estuvo con él y Dios lo bendijo grandemente a David Wilkerson. Y ganó muchísimas almas para Cristo que ahora sirven a Dios, como Nicky Cruz, que ha predicado a millones de hombres y mujeres en el mundo. Si David Wilkerson no hubiese tomado la valentía de salir de Pittsburgh y venir a Nueva York a predicarle a estas gangas de los Mau Maus, otro hubiese sido el destino de Nicky Cruz y de tantos líderes que salieron de esta ganga de los Mau Maus y hoy sirven a Cristo. Muchos ya se fueron a casa con Jesús, pero muchos tienen sus ministerios en este mundo. Y David Wilkerson fundó Team Challenge, que ha ayudado a miles y a miles y a miles en el mundo entero. Hay Team Challenge en el mundo entero. La visión de un hombre que le creyó a Dios. La visión de David que le creyó a Dios y así acabó con Goliat. Sí, mató a este filisteo porque le creyó a Dios. Y eso, el creerle a Dios despierta celos, pues. Lamentablemente, el diablo se siente enojado, arrinconado, cuando hombres y mujeres se levantan a predicar el Evangelio de Jesucristo. El diablo se sentía frustrado con Pablo, porque Pablo predicaba la palabra de Dios de día y de noche. Mis hermanos, pero miremos a Dios. Usted que es un hombre de Dios, un predicador, un evangelista, un pastor, un líder, quien quiera que usted sea, usted que sirve a Dios, siga adelante. Créale aún más a Dios y Dios nunca lo dejará. Dios no permitirá que lo tocasen. El mismo rey Saúl sabía que Dios estaba con David. Y por más maldad que hizo Saúl para destruir, para matar a David, no lo pudo hacer. Porque Dios protegía y cuidaba su vida de David. Es el mismo Dios que cuidó la vida del hermano David Wilkerson mientras pasó por este mundo, siendo instrumento de Dios para la gloria y la honra de Jesús. Es el mismo Dios que cuidó la vida de Pablo, a pesar de que al diablo no le gustaba cómo Pablo predicaba, cómo Pablo ganaba almas, a pesar de que Pablo era atacado y perseguido y apedreado y golpeado en las sinagogas y tirado a las calles y después metido preso. Igual Pablo seguía predicando la palabra de Dios. Y hay muchos hombres y mujeres en este momento en el mundo que son perseguidos por sus mismas congregaciones. Sí, por sus líderes que no quieren dejarlos trabajar, que no quieren dejarlos predicar, que no quieren dejarlos avanzar. Hace un día hace poco, este mes de enero del 2021, me contaba un líder cristiano, un profesional. Me contaba que su iglesia, su denominación, no los dejaba trabajar en la obra del Señor. No los dejaba predicar el Evangelio. ¡Qué terrible! Este hermano me contaba frustrado, un profesional que sirve al Señor. Me decía que se les acercó el pastor a decirles a ellos, hermanos, el trabajo que están haciendo ustedes está bien, pero no lo digan a la iglesia, háganlo muy calladitamente, que los líderes no se den cuenta. Imagínense. Y este hermano frustrado me contaba esto, y aún buscando apoyo para su iglesia, para su denominación, una iglesia cristiana evangélica. Y me decía, hermano, necesitamos mucha ayuda para nuestra iglesia.
Pero sin embargo los líderes no nos dejan predicar la palabra de Dios. Los líderes no nos dejan hacer un trabajo, sino tiene que ser dirigido por ellos. Y si no les gusta a ellos, la denominación se sigue arrinconando, se sigue frustrando y hay líderes, hay predicadores, hay hombres y mujeres que estamos haciendo el trabajo ocultamente porque no nos dejan hacerlo abiertamente. Eso le dijo el pastor. Hágalo con cuidado, escondidamente, que los líderes no se den cuenta. Mire cómo el diablo se ha metido en las iglesias cristianas, en muchas de ellas, para manipular y sabotear la obra de Dios. Pero mis queridos hermanos y hermanas, Dios está con estos hombres y mujeres que están haciendo la obra conforme al propósito de Dios, conforme habla la palabra de Dios en Mateo 28. Capítulo 18 en adelante usted conoce y sabe. Nadie podrá parar, mi querido hermano y hermana, ese deseo que usted tiene de trabajar para el Señor. No importa quién se ponga al frente, Dios siempre limpiará ese camino. Lo hizo con el hermano David Wilkerson, que fue mi pastor, a pesar de que se opusieron esos líderes religiosos, sí, de esta iglesia pentecostal. No voy a decir el nombre de esta iglesia pentecostal muy conocida en el mundo. Pero que el hermano dijo, no, yo voy a salirme de esta denominación, voy a fundar una iglesia interdenominacional para poder trabajar para el Señor. Es todo lo que deseo. Y Dios estuvo con David, caminó con el hermano David Wilkerson todos los días que él estuvo en este mundo y lo bendijo de una manera sobrenatural, maravillosamente. Le repito, fundó Team Challenge, después World Challenge, Times Square Church, ministerio tras ministerio, y Dios lo bendijo con millones y millones de dólares. Nunca este hermano fue humillado ni avergonzado por Satanás. Dios siempre lo puso por cabeza y le dio la iglesia más grande en la mejor ubicación de Nueva York en Estados Unidos. Y le proveyó todo. Y económicamente todo le sobró. Dios le dio la victoria. Mi hermano, lo animo en este día. Mi querida hermana y hermana, lo animo a usted en este día, a que por favor no se sienta limitado por los celos de otros, por la frustración de otros en su ministerio. No se sienta limitado por la envidia de otros y aún dentro de sus mismas organizaciones. Salga y predique el Evangelio de Jesús. Hágalo. No estoy pidiendo que usted divida su iglesia, no me malinterprete. Siga usted trabajando. Siga usted predicando la palabra de Dios. Siga usted haciendo lo que está haciendo para bendecir la obra del Señor. David lo hizo. El rey David lo hizo. Él siguió en el trabajo que Dios tenía, a pesar de que Saúl lo quiso matar muchas veces. Pero el rey David no dividió el reino de Saúl. Saúl se mató, se suicidó. Y Dios le dio la victoria al rey David. Y Dios le dio la victoria a Pablo. Que Pablo, a pesar de sus persecuciones, de sus cárceles, de sus tantos ataques que tuvo en vida, él siguió predicando la palabra de Dios y fue una pesadilla para Satanás. Mi querido hermano y hermana, sea una pesadilla para Satanás, sí. Sea usted la pesadilla para Satanás todos los días de su vida. Que usted tenga atormentado al diablo todos los días de su vida predicando la palabra de Dios. No que el diablo lo atormente a usted, no. Usted sea una pesadilla, usted sea un tormento para el diablo todos los días de su vida. Cuando usted predique la palabra de Dios, cuando usted gane alma para Cristo, el diablo se sentirá frustrado, atormentado, derrotado, porque Jesucristo está con usted. Saúl se sentía derrotado, frustrado, por eso él tenía celos cuando le cantaban. Estas mujeres, cuando David ingresaba y las mujeres le cantaban y danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Tenía celos. Pero Dios estaba con David. Mi hermano querido, mi hermana querida, Dios está con usted porque usted trabaja
para el Señor, porque usted predica la palabra del Señor. Aunque hayan hombres y mujeres, líderes en sus iglesias que tengan celos y envidias y frustraciones, porque usted trabaja para la obra del Señor, sígalo haciendo valientemente y Dios le abrirá nuevas puertas, mis queridos hermanos y hermanas, para que usted siga en la obra, siga predicando el Evangelio de Jesucristo. Mis hermanos queridos, el Señor viene pronto. Mire, hay tanta frustración en el mundo. El Señor viene pronto. Estos son las señales de los últimos tiempos. Y hay que predicar, mi querido hermano y hermana. Hay que predicar, hay que orar, hay que trabajar en el reino del Señor más que nunca. Dejando todo celo, dejando toda envidia, dejando toda frustración, porque otros hermanos y hermanas son más que usted en la obra del Señor. Amén. Gloria a Dios, siéntase contento, alégrese. Que otros sean más usados que usted o mejor usados que usted. Amén. Dios sabe por qué lo hace. Pero no sea un instrumento de tropiezo para aquellos hombres y mujeres que son usados por Dios, porque consecuencias terribles vendrán a su vida. Mi querido hermano y hermana, mis hermanos, que Dios los bendiga en esta mañana. Que Dios los anime a seguir trabajando para el Señor con más fuerza cada día. Y usted, hermano y hermana, que es un hombre o una mujer llenos de celos, de envidia y frustraciones, deje eso, pare eso. Pare eso. Únase al grupo de los ganadores, únase al grupo de los hermanos y hermanas que trabajan para la obra del Señor, que buscan el reino de Dios de día y de noche. No sea del grupo de Saúl, sea del grupo de David. Mis hermanos queridos, y seamos una pesadilla para Satanás todos los días mientras pasemos por este mundo. Amén. Gloria a Dios, que Dios los bendiga, mis queridos hermanos, grandemente. Pero no podemos irnos en esta mañana si no invitamos a aquellos amigos y amigas que no conocen de Jesús. Sí, la palabra de Dios, mi amigo, mi amiga, usted que no conoce de Jesús, la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso dice la Biblia, mi amigo querido. Por eso Dios le ofrece a usted salvación y vida eterna. Y es gratis, usted no tiene que pagar nada, no tiene que firmar nada, mi querido amigo y amiga. Y la palabra de Dios dice que hay dos destinos para el hombre. Hay un cielo con Jesús y hay un infierno con Satanás. El purgatorio es una mentira del diablo, no existe. Y Jesús, mi querido amigo y amiga, se atrevió a decirlo en primera persona. Jesús lo dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dice Jesús. Nadie puede ir al cielo, nadie puede ver a Dios, nadie puede buscar a Dios, si no es solamente a través de Jesús. Solamente a través de Jesús el hombre puede ir al cielo, el hombre puede ver a Dios, el hombre puede ser salvado, perdonado, lavado por la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús lo dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dice Jesús. Amigo querido, usted que no conoce de Jesús en esta mañana, amiga, amigo, lo invito a que venga a los pies de Cristo en esta mañana. Usted no tiene que pagar nada, usted no tiene que firmar nada, tan solo aceptar a Jesús, mi amigo. No es casualidad que usted nos está escuchando a través de este medio. Vamos a hacer una oración, por favor. Por favor, mi amigo, mi amiga, cierre sus ojos, repite esta oración. Jesús, perdóname de todos mis pecados en esta mañana. Jesús, yo en esta mañana me rindo a ti. Jesús, y te recibo como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Jesús, te hago mi Dios, mi Padre, mi amigo, mi dueño, mi todo. Muchas gracias, Jesús, por esta oportunidad que me das hoy de aceptarte, de recibirte como mi Dios, como mi dueño, como mi todo. Jesús, por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Y úsame, Jesús, para lo que tú quieras, pero úsame en este día. Úsame el resto de mi vida, Jesús, por favor, para la gloria y la honra de tu nombre,
y escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Amén. Mis queridos amigos, ustedes que valientemente han venido a los pies de Jesús en este día, los felicito. Por favor, busque una Biblia, comience a leer los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Hágalo todos los días y sus oraciones al final en el nombre de Jesús. Y el Señor los va a guiar a ustedes a encontrar una iglesia de sana doctrina en el país, en el lugar donde usted vive ahora mismo, mi querido amigo y amiga, y usted se va a poder congregar y va a poder crecer y avanzar en el Señor, mis queridos amigos. Que Dios los bendiga grandemente. Padre amado, muchísimas gracias. He predicado tu palabra y tu palabra dice que no vuelve vacía. Glorifícate en tu palabra. Y toda la gloria y la honra solamente sea a ti, mi Señor, al único grande y poderoso Dios, mi Jesús, mi Señor, mi Salvador, el Salvador del mundo. Muchas gracias, mi Jesús. Aquí están estos hombres y mujeres que han escuchado el mensaje de tu palabra, y toda gloria y honra sea solamente a ti, mi Jesús. A ti, mi Señor. Tuyos son, a ti te pertenecen. Tú diste tu vida por ellos, mi Señor. Gloria y honra solamente sea a ti. Y protégelos, mi Señor, de toda acechanza y toda maldad de Satanás. Yo los cubro con tu bendita y preciosa sangre, mi Jesús amado. Y una vez más, muchísimas gracias por esta oportunidad que me has dado para predicar tu palabra. Muchas gracias, Jesús de Nazaret. Muchas gracias, mi Señor. Muchas gracias, Santo de Israel. Amén. Mis queridos amigos, les hablo Roberto Quiroga. Dios mediante volveremos en otra oportunidad a compartir con usted esta bendita y preciosa palabra de Dios que cambia y transforma vidas para siempre. Que Dios los bendiga, grande, rica y poderosamente.